Incauta megacampamento de la MS-13. Bukele lo consigue y da un golpe crítico para la banda criminal del MS-13, luego de llevar a cabo un operativo de cateo en uno de sus campamentos clandestinos. Pero ¿qué tan grave fue el impacto para el grupo criminal? Hoy descubrirás la verdad. La madrugada del 14 de julio comenzó como tantas otras bajo el régimen de excepción. El cielo aún no clareaba cuando más de una decena de vehículos tácticos, drones, comandos armados y rastreadores con perros salieron desde una base provisional de la Fuerza Armada ubicada en San Miguel. Pero este operativo no era uno más. Había sido preparado durante semanas bajo sigilo absoluto. La misión era clara: desmantelar una de las bases clandestinas más importantes de la MS-13. Una que, según los informes de inteligencia, no solo era usada como refugio temporal, sino también como centro logístico, depósito de armas y zona de entrenamiento para sicarios. El lugar, escondido entre cerros y veredas sin nombre al norte de Morazán, aparecía en los mapas militares con un solo nombre clave: Nido Escorpión. Todo comenzó con un informe entregado de semanas atrás por un informante anónimo, un desertor del grupo conocido como El Calaco, quien aseguró haber transportado varios cargamentos de fusiles desde la frontera con Honduras hasta una zona boscosa protegida por hombres encapuchados. Pero su testimonio no bastaba. Fue el cruce de datos con satélites, análisis térmicos y rastreo de rutas de abastecimiento lo que confirmó que algo grande se escondía allí. A las 5:12, los primeros comandos tocaron tierra. Desembarcaron desde helicópteros artillados en la cima del cerro La Pacaya y comenzaron el descenso en 3 formaciones. Mientras tanto, unidades caninas y escuadrones con sensores de movimiento cercaban las rutas de escape más probables. Nadie quería dejar cabos sueltos. El campamento fue localizado a las 6:23. Estaba camuflado entre matorrales espesos, protegido por trampas rudimentarias y rodeado de zanjas. Los pandilleros no eran improvisados. Usaban técnicas aprendidas en años de guerra territorial. Pero esta vez no hubo margen de reacción. Los primeros disparos se escucharon cuando uno de los vigías fue sorprendido en un claro. Respondió con fuego, pero fue neutralizado. De inmediato se activó el asalto principal. No hubo bajas del lado estatal. En menos de 17 minutos, la zona fue asegurada. 5 hombres armados fueron reducidos. 2 de ellos cabecillas de nivel medio con antecedentes por homicidio y tráfico de armas. Pero el verdadero descubrimiento vino después. En una fosa recubierta con planchas de madera y tierra suelta, los agentes de la unidad de inspección táctica descubrieron la entrada a un túnel de poco más de 2 metros de profundidad. Dentro, lo impensable: un arsenal completo, perfectamente organizado, protegido del clima y oculto a toda señal térmica. Había 74 fusiles de asalto tipo AR-15, M4 y AK-47. Varios de ellos con sistemas de mira láser y modificado para ráfagas. También encontraron más de 15 lanzagranadas, una decena de explosivos improvisados, municiones de uso militar en grandes cantidades, radios codificados, chalecos antibalas y uniformes tácticos con insignias falsas de la PNC. Pero lo que más inquietó a los agentes fue la presencia de armamento que no se había visto antes en El Salvador. Rifles semiautomáticos de calibre .50, capaces de atravesar blindajes ligeros, y una caja con componentes electrónicos que se cree podrían ser parte de sistemas de detonación remota. Todos los números de serie estaban borrados. El fiscal militar que llegó a la escena confirmó que el arsenal tenía un nivel de sofisticación similar al de cárteles internacionales. Esto no es armamento de pandilla común, esto es equipamiento de guerra, declaró más tarde, mientras el convoy con la evidencia
era escoltado hacia San Salvador. Y si el hallazgo del armamento ya era impactante, lo que encontraron al fondo del túnel cerró el círculo de la investigación. En una caja de acero, sellada con múltiples candados, había decenas de documentos, bitácoras manuscritas, mapas de rutas, nombres en clave, pagos registrados, órdenes internas y códigos. Entre ellos sobresalían 3 listas de nombres con fechas. Se trataba, según analistas forenses, de registros internos de ingresos, egresos y ejecuciones. La operación fue un golpe directo al corazón del brazo logístico de la MS-13, y los nombres hallados ahí no eran cualquier cosa. Uno de los capturados era alias El Gavilán, quien según los registros de Interpol estaba en búsqueda activa por crímenes cometidos en Guatemala y Honduras. Otro, alias Chucky, era el principal encargado de coordinar envíos de armas desde la frontera oriental. Bukele no tardó en hacer pública la operación. Esa misma tarde, desde su cuenta oficial, publicó: "Hemos encontrado uno de los arsenales más grandes jamás incautados a la MS-13 y seguimos. Que no se escondan. No hay monte, ni túnel, ni piedra que lo salve". La publicación se viralizó, pero también encendió la alarma en círculos diplomáticos. La pregunta comenzó a sonar fuerte: ¿de dónde venían esas armas? Al día siguiente, la fiscalía confirmó que algunos de los componentes eran de fabricación europea y otros de origen estadounidense. Se inició una coordinación con agencias internacionales para rastrear los canales por donde pudo haber llegado el armamento. Aunque no se dieron detalles, se sospecha que parte fue introducido por redes de tráfico que operan desde Sudamérica y triangulan por Honduras y Nicaragua. Mientras tanto, los detenidos fueron trasladados bajo máxima seguridad al SECOT. Las imágenes de los cuerpos esposados, con el rostro hacia el suelo y rodeados por comandos fuertemente armados, se transmitieron en cadena nacional. Para muchos era el símbolo de una victoria más. Para otros, la combinación de que la amenaza aún estaba viva y evolucionando. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene en la segunda parte es todavía más impactante. Con los principales detenidos bajo resguardo y el arsenal asegurado, las autoridades comenzaron el trabajo más delicado: descifrar la estructura detrás del campamento. Lo que parecía ser solo una base armada resultó ser una pieza clave dentro de una red mucho más compleja. Los cuadernos hallados en el túnel, escritos con letra pequeña y orden casi militar, revelaban que Nido Escorpión no era un punto aislado, sino un nodo neurálgico dentro del sistema de abastecimiento regional de la MS-13. Los nombres anotados en las libretas, la mayoría con alias crípticos, empezaron a cruzarse con bases de datos nacionales e internacionales. Entre ellos apareció una sorpresa: alias El Ciego, considerado desaparecido desde hace más de 5 años. Había sido uno de los encargados de la logística armamentista de la pandilla en la década pasada, y su rastro se había perdido tras un supuesto asesinato en la frontera con Guatemala. Pero su apodo figuraba no solo en las listas, sino también en anotaciones recientes, donde se le describía como activo y en rotación. Esto activó una nueva fase del operativo. A través de drones, vigilancia satelital y escuchas clandestinas, las autoridades ubicaron un patrón de movimiento que coincidía con las rutas mencionadas en el mapa encontrado. Fue así como el 18 de julio se organizó una segunda intervención, esta vez en el municipio de Perquín, donde se escondía una pequeña finca aparentemente abandonada. Allí, para sorpresa de todos, se encontraban 3 de los miembros más buscados de la estructura nacional de la MS-13, incluyendo a alias El Ciego. Fueron capturados sin disparar un solo tiro. Los comandos llegaron antes del amanecer, rodearon la propiedad y entraron con sigilo. En el interior, además de los 3 cabecillas, se encontraron documentos falsos, teléfonos satelitales,
una laptop con encriptación militar y algo aún más comprometedor: fotografías inéditas con uniformes falsos de la Fuerza Armada salvadoreña. La noticia fue un escándalo. Durante años se había negado cualquier vínculo entre estructuras criminales y elementos militares activos, pero esas imágenes levantaron sospechas difíciles de ignorar. Aunque la presidencia no tardó en aclarar que ningún militar en activo ha colaborado con pandillas, el rumor ya había prendido fuego, y la pregunta que flotaba en el ambiente era una sola: ¿cómo obtuvieron esas armas de alto calibre? Las investigaciones posteriores no tardaron en arrojar otra revelación preocupante. Parte del arsenal había sido ensamblado con componentes legales, comprados en distintos países bajo exportaciones de uso civil, y luego modificados artesanalmente en talleres clandestinos. Un hallazgo específico estremeció a la fiscalía. 2 de los rifles incautados tenían piezas marcadas con números de serie de un lote donado por un país europeo a una fuerza armada centroamericana en 2012. Eso abrió la puerta a una posible línea de tráfico institucional. Silencio absoluto en Cancillería. En paralelo, los interrogatorios a alias Chucky y el Gavilán comenzaron a dar frutos. Bajo estrictas medidas de aislamiento, con monitoreo constante y presencia del Ministerio Público, los detenidos confesaron parte de la red de distribución. Mencionaron casas de seguridad en la periferia de San Salvador, rutas de tránsito por el Golfo de Fonseca y puntos de contacto en la Unión usados para el ingreso de piezas electrónicas. Pero hubo una confesión que sacudió todo. Alias Chucky declaró que los fondos para financiar el arsenal provenían de remesas controladas desde el extranjero, trianguladas por salvadoreños que vivían en Houston, Nueva Jersey y Los Ángeles. Explicó que algunos envíos eran fraccionados en pequeñas cantidades de $150 a $300 para no levantar sospechas, y que otros llegaban disfrazados de ayudas humanitarias. Lo dijo claro: allá afuera hay gente que ya no vive aquí, pero todavía jala los hilos de lo que pasa aquí. El monte solo es el escondite. El cerebro está del otro lado. Este testimonio generó una tormenta en los medios. Analistas comenzaron a cuestionar la narrativa de que todo estaba bajo control. Si existían nodos internacionales, si había dinero circulando desde afuera, entonces el combate no era solo territorial, era transnacional. En respuesta, Nayib Bukele emitió un comunicado en cadena nacional. Esta vez no hubo celebración. Su tono fue grave. Habló de una amenaza en evolución, de enemigos infiltrados y de estructuras que no desaparecen con capturas masivas. Anunció que iniciaría una fase de cooperación internacional más agresiva. Vamos a golpear no solo el brazo armado, sino al bolsillo, al cerebro, al sistema. La guerra continúa, pero con nuevas reglas. Suscríbete si te gustó el video, porque aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar.